acercarse a la realidad de Siria, lo primero que hay que hacer es romper determinados estereotipos que se tienen, ¿no? Siria no es un país musulmán, tampoco es un país cristiano, es un país multiconfesional, ¿no? Desde el punto de vista social. Eso es difícil de entender y ahí hay que romper entonces un estereotipo, un esquema, una forma de pensar que se tiene y que no sirve para entender Siria, ¿no? Quizás a Siria hay que acercarse con algo más de humildad intelectual y estar dispuestos a aceptar el desafío intelectual que Siria representa. Siria representa un desafío intelectual para quien quiera analizar Siria desde el punto de vista de su política interior, las relaciones internacionales, etc. Y trabajar con otras fuentes distintas a las que habitualmente se suele trabajar. No se puede entender Siria, por ejemplo, sin su riqueza multiconfesional. Por tanto, hay que trabajar con todas las fuentes confesionales o religiosas que pueden aportar esa visión, ¿no?, de esa sociedad multiconfesional. Entonces, el trabajo es largo. ¿Qué ocurre? Que cuando estalla una crisis de estas dimensiones, lo que se hacen son análisis de urgencia. Lo que hay que tener, y eso es importante cuando se trabaja en relaciones internacionales, es tener miradas alternativas a lo que habitualmente es el mainstream. Yo creo que en las relaciones internacionales, que han avanzado mucho, es una disciplina relativamente nueva, pero ha avanzado mucho, se trabaja con esquemas demasiado cerrados, ¿no?, o demasiado preconcebidos. Yo creo que el éxito en las relaciones internacionales, a quien se dedique al tema del análisis, pasa por construir modelos de análisis y, en consecuencia, miradas distintas a las habituales, ¿no? Los conflictos o los problemas que tienen que ver con las relaciones internacionales normalmente son el resultado de un mix de cosas. No es solo la economía, no es solo el petróleo, no es solo la voluntad de poder de un dirigente o de un partido. Hay muchos más elementos y yo creo que el gran desafío para las relaciones internacionales hoy, desde el punto de vista del análisis de las relaciones internacionales, pasa por construir herramientas de análisis que permitan aportar plantillas de análisis alternativas, nuevas. Pensemos, por ejemplo, el papel de los medios de comunicación. Hace unas décadas no eran tan relevantes en la construcción de la política exterior, hoy son fundamentales. Pensemos en las redes sociales. Las redes sociales no existían hace 10 años, hoy son capaces de condicionar una política exterior. Son elementos nuevos y quizás el mundo académico va un poquito por detrás y le cuesta incorporar esos elementos. Yo a los alumnos que están interesados en las relaciones internacionales desde la perspectiva de la investigación y de los think tanks, les recomiendo que, por supuesto, digamos, tengan una formación clásica en relaciones internacionales que pasa por estudiar política internacional, teoría del Estado, conceptos, historia, idiomas, etc. Eso es obligado. Pero yo creo que si se quiere destacar en el ámbito de las relaciones internacionales, lo que se busca hoy son análisis nuevos, aproximaciones nuevas, y eso te exige desarrollar modelos de análisis que vayan más allá de lo cuantitativo, que jueguen tanto con lo cuantitativo como con lo cualitativo, que introduzcan, por ejemplo, la lingüística. Pensemos que en las relaciones internacionales de hoy en día el inglés es la lengua esencial, pero el inglés es la lengua de la simplificación, ¿no? Y hay muchos problemas que se producen en el ámbito de las relaciones internacionales que tienen solo que ver con la cuestión lingüística, ¿no?, con la diferencia de interpretación de conceptos y de realidades a partir de lo lingüístico. Si nos situamos, por ejemplo, en el conflicto israelo-palestino, siempre se demanda que los acuerdos se redacten, además de en inglés, en árabe y en hebreo, en un tercer idioma. ¿Por qué? Porque la interpretación de ese acuerdo en inglés normalmente lleva a la simplificación y, por tanto, deja muchos cabos sueltos que son susceptibles de ser interpretados o reinterpretados después, ¿no? Yo creo que esos elementos, esas variantes, el alumno que consiga introducirlo en su esquema, en su currículum, en su perfil de profesional investigador, yo creo que va a ser exitoso, porque hoy se buscan, digamos, nuevas formas de analizar, nuevos discursos, ¿no?, nuevas aproximaciones a las relaciones internacionales. Eso pasa por las herramientas y por la mirada que uno desarrolle.